Hermano, estamos en la nueva alianza. Estamos viendo, hermano, la infancia de Jesús. Estamos viendo cómo Jesús se perdió en el templo y cómo María y José no comprendieron la respuesta que Jesús les dio. ¿Te recuerdas, hermano, cuál fue la respuesta que Jesús le dio a ellos cuando la andaban buscando y le hicieron las preguntas? Y Jesús les contesta a ellos: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre? Pero su madre, hermano, por su parte, dice San Lucas, María Santísima guardaba todas estas cosas en su corazón. María, hermano, ciertamente aprendía a desprenderse de su hijo en preparación a esa separación que tendría que sufrir en el momento de su muerte. Y, hermano, con esas enseñanzas que San Lucas nos va queriendo transmitir, recuerda, hermano, que San Lucas le está hablando a un grupo de personas gentiles de lengua griega, al cual escribe a su comunidad y les está queriendo decir que la salvación es una obra de Dios completamente y que es por pura misericordia, por pura gracia que nosotros nos podemos salvar, y que ya no se van a salvar solamente los judíos, sino que también los gentiles. Y mira, hermano, cómo San Lucas nos va queriendo decir a nosotros ¿qué podemos inferir, hermano, de ese momento en la vida de la Sagrada Familia? ¿Qué crees tú, hermano? ¿Qué enseñanza práctica podemos sacar de ese momento que vivió la Sagrada Familia? José y María no perdieron a Jesús por culpa propia, pero aún así lo buscaron diligentemente y con angustia, alegrándose cuando lo consiguieron. Pero si nosotros, hermano, perdemos a Jesús por nuestra culpa cada vez que pecamos, y es que cuando tenemos un pecado mortal, esa es la peor de las desgracias, es la verdadera desgracia, que perdemos la gracia. Y al sufrir esta desgracia debemos buscar diligentemente a Jesús en el templo, o sea, en la iglesia, donde podemos reconciliarnos con Él en el sacramento de la confesión. Una vez arrepentidos de nuestro pecado, hermano, José y María no lo perdieron voluntariamente, sino que era un designio de Dios que ese evento sucediera en el templo. Pero nosotros, hermanos, sí podemos perder a Jesús a través del pecado, pero podemos reconciliarnos nuevamente con Él ahí en el templo, hermano, porque Jesús en su nombre les dio el poder a los sacerdotes para atar y desatar, ese poder, hermano, de poder perdonar los pecados. Y eso es bien importante, hermano, que lo tengamos en cuenta. Esa podría ser una enseñanza que podemos sacar, hermano, cuando nosotros perdemos a Jesús, cuando estamos en un pecado mortal. Yo quisiera, hermano, que hoy meditaras esa enseñanza para ver qué es lo que te está queriendo decir San Lucas a ti, hermano, a través del Espíritu Santo. Y también, paralelamente a ello, te preguntaras qué discutiría Jesús, hermano, con los lectores de la ley ahí en el templo, para que ellos quedaran admirados, hermano, por la inteligencia y la sabiduría de Jesús. Solo por algunos relatos de los místicos podemos medio acercarnos a pensar algo de lo que pudo ser ese maravilloso diálogo teológico, hermano, que tanto sorprendió a los doctores que estaban en el templo en ese momento. Todos los místicos de nuestra iglesia, hermano, coinciden en que la discusión versó sobre la llegada del Mesías. ¿Cómo iba a ser esa llegada del Mesías? Esos textos, hermano, que tú y yo ya los hemos observado, hermano, en el Antiguo Testamento, cómo se iba preparando ese pueblo judío y por qué fue que solo algunas personas lograron reconocerlo como el Mesías, ese Mesías esperado, ese enviado de Dios. Recuerda, hermano, que la voluntad de Dios es que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida. Entre los doctores había un grupo capitaneado por uno llamado Gamaliel y por otro viejo y casi ciego que apoya a Gamaliel en la disputa, y ese se llama Gilel, que es maestro o pariente de Gamaliel. Y dada la confidencia y al mismo tiempo respeto que éste le trata, el grupo de Gamaliel es de mentalidad más abierta, mientras que el otro grupo de Gilel, que es el más numeroso, está dirigido por uno llamado Siamaí, y luce esa intransigencia llena de resentimiento tan claramente descrita por el Evangelio,
en donde dice en Daniel 9, 20, 26, que Gamaliel, rodeado de un nutrido grupo de discípulos, habla de la venida del Mesías y apoyándose en la profecía de Daniel, hermano. En esa profecía de Daniel 9, 20, 26, Gamaliel, hermano, un maestro de la ley, un versado en las Escrituras, rodeado de un montón de discípulos. Recuerda, hermano, que Gamaliel fue el maestro de San Pablo, y habla de la venida del Mesías y apoyándose en la profecía del Mesías de Daniel, sostiene que el Mesías debe haber nacido ya, puesto que han pasado unos 10 años desde que se cumplieron las 70 semanas profetizadas. ¿Te recuerdas, hermano, que hubo 70 semanas profetizadas en el profeta Daniel, capítulo 9, del 20 al 26, de ese exilio que tenía que vivir el pueblo de Israel, hermano? 70 semanas profetizadas, contando desde que fue publicado el decreto de la reconstrucción del templo por Ciro el Persa, hermano, como lo vimos en aquella predicación. El profeta Daniel anunció que iban a regresar del exilio, pero que de regreso también entrarían en otro exilio, hasta que fuera ungido el Santísimo y el ungido fuera muerto. Y el nuevo exilio, hermano, ¿te recuerdas que era de 70 veces 7, igual a 490 años, hermano? 70 años fue lo que duró el exilio en Babilonia. Pero en esa profecía de Daniel 9, él anunciaba que el nuevo exilio iba a tener 70 veces 7, o sea, 490 años, hermano, para que el Mesías naciera. Eso es lo que decía, esa es la interpretación de Gamaliel. Mientras que el otro grupo más numeroso, comandado por Siamai, le plantea la batalla a Gamaliel, afirmando que si bien es cierto que el templo fue reconstruido, ¿te recuerdas, hermano? Que Zorobabel con Esdras y Nehemías, sobre todo Zorobabel, reconstruyó el templo. Recuerda que Zorobabel, hermano, era descendiente de la tribu de David, y que el templo fue reconstruido. No es menos cierto que la esclavitud de Israel ha aumentado y que la paz que debía haber traído aquel que los profetas llamaban príncipe de la paz, hermano, Ageo, en el capítulo 2, versículo 9, hermano, llamaba a Jesús como el príncipe de paz, y está bien lejos de ser una realidad en el mundo y especialmente en Jerusalén, que en ese momento está oprimida bajo el peso de un enemigo que osa extender su dominio hasta incluso dentro del recinto del templo, controlado por la Torre Antonia, hermano, que está llena de legionarios romanos dispuestos a aplacar con la espada cualquier tumulto de independencia que quieran hacer los judíos. Y dice que cada uno de los maestros hace su alarde de erudición, no tanto para vencer a su rival, sino más bien para atraerse la admiración de los que escuchan este propósito, hermano, es evidente. Y entonces, con esas perspectivas, con esas enseñanzas, hermano, yo quisiera hoy que ahí donde estás en oración, meditaras al lado de Gamaliel, con esas 70 semanas de Daniel 9, hermano, con Jesús, con José, con María Santísima ahí en el templo. Yo quisiera hoy, hermano, que le dijeras a Jesús que queme tu vida, que te cambie, que te transforme, para que tú puedas entender estas escrituras al lado de María Santísima. Sigue rezando el rosario, sigue convirtiéndote, porque la palabra tiene poder para cambiarnos. La palabra, hermanos, es Jesús, y hoy le vamos a decir: díselo con tus palabras. Que envíe su Espíritu Santo para que Él te dé esas fuerzas y te dé un espíritu de alabanza. Porque, hermano, ese es el momento que Jesús obre en tu corazón y te cambie. Díselo, hermano, con tus palabras.
Jesús quiere cambiar tu corazón y tu vida. Hoy, hermano, llega Jesús, que es aquel que recibe esas cargas y te llama a ti. Pídeselo, hermano, Él está esperando que tú le abras tu corazón. Ser quemado por Dios, ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, yo sé que te he ofendido, por esa noche quiero que tú me quemes, que me cambies. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos, ¿cuándo me levantan? Quiero levantar mis manos hacia ti. Diga: ya no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Díselo, hermano, con tus propias palabras. Jesús vino a morir por ti, por mí en la cruz del Calvario. Y Él vino a redimirnos, a cambiarnos, a justificarnos. Y por el poder de su cruz, el poder de su sangre, hermano, ahora podemos llegar a ese lugar santísimo donde Él nos espera como nuestro eterno sumo sacerdote. Sigue rezando el rosario con María Santísima, sigue meditando las Escrituras, como lo hacía María Santísima, que todo lo guardaba en su corazón, como nos lo dice San Lucas. Sigue meditando el rosario, hermano, que es el arma con que María Santísima en el cenáculo de su corazón va a dominar al anticristo. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, aleluya.